Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Pues bien, ¿quién nos acompaña? Hoy está con nosotros Ana Isabel López y viene a compartir una interesante charla titulada ¿Cómo ayudar a un familiar que sufre una relación de maltrato? Ella es periodista y escritora. Vivió una relación de maltrato durante 8 años, tras los cuales se fugó de casa. Inició entonces una búsqueda intensa, la búsqueda de las palabras adecuadas para poner en los demás la libertad en sus manos. Plantea el tema del maltrato desde el punto de vista de si estoy en una cárcel, ¿cómo planeo mi fuga? Y ofrece ideas para romper los lazos que nos atrapan en la violencia. Ha escrito un blog titulado Vivir sin maltrato se puede y ha escrito también 2 libros. Uno titulado Afilando las alas, donde explica cómo salir de una relación de maltrato, y otro titulado Será, que explica cómo saber si vivimos en una relación de maltrato, porque a menudo, nos cuenta nuestra invitada, no se es consciente. Bien, pues antes de darle paso a Ana Isabel López, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat, siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. En este caso, Ana Isabel López, que viene a hablarnos sobre cómo ayudar a un familiar que sufre una relación de maltrato, perdón. Bien, pues vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola, Ana? ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindáis. Para mí, Mindalia la llevo siguiendo desde casi sus inicios y la verdad es que estoy, pero tremendamente agradecida. Lo considero una gran oportunidad. Bien, pues gracias a ti también por venir con nosotros y compartir este ratito. Te cedo la palabra. Pues Nos muchas disponemos gracias, a escucharte. Laura. Como muy bien has dicho, yo he vivido una relación de maltrato que duró pues eso, 8 años, y a los 2 años de esa relación empecé a preguntarme a mí misma si la relación que yo estaba viviendo era una relación de maltrato, porque hasta entonces no entendía. Yo solo veía conflicto continuo, violencia, pero no sabía exactamente cuál era el motivo. Y entonces, a partir de esos 2 años, empecé a leer, empecé a estudiar cómo era el mecanismo del maltrato y, por supuesto, a preparar mi fuga. Y yo siempre cuando planteo cómo ayudar a los demás, cuando intento buscar una ayuda, siempre lo que trato de hacer es ofrecer, enfocar esa ayuda de cara a la fuga. Y bueno, pues la conferencia de hoy, cómo ayudar a un familiar, va a estar enfocada en ese objetivo, en lograr ayudar a los demás o a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro hermano, precisamente a preparar su fuga. De todos esos años de tristeza, yo recibí muchos tipos de ayuda y entre esas ayudas, pues algunas eran más acertadas y otras, gracias a Dios, desacertadas. Y digo gracias a Dios porque considero que cuando una persona no sabe ayudarte en una situación tan difícil es porque no lo ha vivido, no lo ha comprendido. Y entonces, al no haberlo vivido, pues yo digo gracias a Dios porque cuanta menos gente conozca el maltrato, pues mucho mejor, por supuesto. Imaginaos, os voy a poner una situación, imaginaos que entráis a un banco a hacer una gestión bancaria y de repente entra un atracador pues con una pistola en mano, os retiene en el banco y de repente aparece la policía a rodear el banco y aparece un montón de gente alrededor y luego llega, como en las películas norteamericanas, llega pues el negociador. Coge un megáfono y empieza a gritar en el megáfono a los rehenes.
es que sois idiotas, ¿cómo se os ha ocurrido entrar en el banco? ¿Cómo os habéis expuesto? ¿Y cómo es que estáis ahí aguantando? ¿Y por qué no salís? Bueno, pues esta situación que es tan absurda, ¿no? La de un negociador que en vez de intentar aplacar al atracador, insulta y le falta el respeto a los rehenes, pues es lo que realmente hacemos muy a menudo cuando intentamos ayudar a una persona que sufre maltrato. Y este error ocurre porque pensamos que la otra persona, la persona que sufre esa relación de maltrato, está viviendo una relación de libertad donde puede tomar decisiones y no es exactamente así. En realidad está atrapado a través de lazos que son visibles, ¿no? Pues, por ejemplo, una violencia física podría ser un lazo visible, y lazos que son invisibles, como son sus propios miedos, su propia imagen de sí mismo, que son los que le tienen atrapado. Yo muchas veces imagino a una persona que sufre maltrato como una persona raptada que está en una habitación y, bueno, pues sus raptores de vez en cuando entran a la habitación, abren la puerta, entran y salen y dejan la puerta abierta. Entonces el que está dentro ve la puerta abierta y piensa que a lo mejor es una oportunidad o no, o a lo mejor no lo es. Y entonces esa duda es la que le tiene atrapado, porque sabe que si intenta escapar y le pillan, pues probablemente pierda la única oportunidad que tiene para poder salir. Bueno, pues esa sensación es la que se tiene cuando se está encerrado en una relación de maltrato. De todas esas ayudas, tanto acertadas como desacertadas, pues la que a mí más me ayudó vino de una chica que precisamente acababa de salir de una relación de maltrato. Y ella me dijo una cosa muy valiosa que nunca olvidaré. Me dijo, mira, ahora tú no sabes, te sientes atrapada y tú siempre vas a estar andando como si estuvieras en el filo de un precipicio. Entonces miras hacia abajo, te da vértigo, te da miedo y no eres capaz de saltar. Y sin embargo, en el otro lado, pues tienes lo que sabes, ¿no? El maltratador que siempre está a tu lado y siempre está impidiéndote vivir en paz. Y bueno, parece que nunca vas a tomar esa decisión, pero en realidad llega un momento, pasa algo, algo que incluso puede ser lo más absurdo, que incluso es una tontería, pero es esa gota que colma el vaso, que de repente pues te hace reunir valor y por fin tomas la decisión. Y siempre ocurre. Tal como ella predijo, así fue. Fue la cosa más absurda que os pudierais imaginar, la que me hizo poder romper esos lazos visibles e invisibles que me ataban a esa relación. Lo que voy a contar ahora es cómo ayudar a un familiar que sufre una relación de maltrato. Y no lo hablo pues desde una persona experta ni como psicóloga, sino lo que quiero plantear es cuál habría sido la ayuda perfecta que yo hubiera querido tener. Y por lo tanto quiero compartirla con vosotros por si tenéis, pues eso, un hijo, una hija, un hermano, un familiar atrapado en una relación que no sabe qué hacer, pues bueno, pues aquí van unas pistas que pueden ayudaros. Yo he planteado y dividido esta conferencia en 3 partes. La primera parte es, cómo cómo ayudaríamos a un familiar antes de que empiece esa relación, estaríamos hablando de prevención. Después quiero hablar justo en el momento en el que empieza la relación y estaríamos hablando de detección, de cómo detectar esa relación. Y después, pues a lo largo de toda la relación, cómo prestar soluciones. Y digo soluciones en plural porque vamos a necesitar pues más de una solución. Quisiera indicar que todos somos víctimas potenciales de un maltratador. Todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar a una persona violenta. Lo que nos diferencia a unos de otros no es ni la inteligencia, no es la cultura, el nivel socioeconómico, no es nada de eso. Lo que en realidad nos diferencia a unos de otros
es que contemos con herramientas para poder afrontar una relación de maltrato o que no contemos herramientas. Y esto empieza justo antes de iniciar una relación. Todos, absolutamente todos, podemos ayudar a nuestros hijos a prevenir las futuras relaciones de maltrato. Y lo repito de nuevo, todos en este momento podemos ayudar a nuestros hijos a prevenir las relaciones de maltrato con las que se encuentren en el futuro. Y permitidme que lo repita otra vez, todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad justo en este momento de ayudar a nuestros hijos a prevenir las futuras relaciones de maltrato. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo he establecido 2 herramientas importantes. La primera es educar en la asertividad. La asertividad es la capacidad de defender nuestros derechos sin vulnerar los derechos del otro. Y no solo hablo de los derechos legales, hablo también de los derechos emocionales, que son los más importantes. Es decir, por ejemplo, el derecho a que nos traten correctamente, a que nos traten con respeto, el derecho a que no se nos grite, por supuesto a que no se nos pegue, el derecho a que se nos considere, a que no se nos infravalore, no se nos ridiculice. Y bueno, un derecho que suele ser muy vulnerado, que es el derecho a perseguir nuestros sueños, por ejemplo. Todos tenemos esos derechos y tenemos que aprender a defenderlos. Si nosotros educamos a nuestros hijos en la asertividad, mediante la creación de vínculos sanos, mediante el escuchar a nuestros hijos que puedan decir lo que opinan y a respetarlos sin necesidad de infravalorarlos, sin gritarlos, sin sobreprotegerlos, porque la sobreprotección también es negativa, permitiendo que exista un nivel de interacción elevado, pues lo que vamos a conseguir es que nuestro hijo tenga capacidad de comparar, de entender que lo que tiene, con lo que ha nacido y con lo que se puede encontrar es diferente, no es más de lo mismo. La mayoría de las veces, personas que caen una y otra vez en relaciones de maltrato, en realidad son personas que han nacido con el maltrato, han elegido ser víctimas y normalmente su selección suele ser negativa. Igual que seleccionamos personas en base a nuestros intereses, por ejemplo, si nos gusta escribir, vamos a conocer escritores y vamos a tener esa relación, pues también si hemos nacido en un seno donde la violencia es muy común, pues con mucha facilidad vamos a encontrar maltratadores a lo largo de nuestra vida, porque no los vamos a poder diferenciar. La otra herramienta es educar en la autoestima. Tenemos la costumbre de pensar que educar pues resaltando el error, intentando corregir siempre es el camino correcto y nos olvidamos de educar en la autoestima. Tenemos que tener en consideración que el maltratador utiliza la autoestima como la principal herramienta de manipulación. ¿Por qué? Porque sabe que si su pareja tiene la moral débil, la va a poder mantener, la va a poder preservar, la va a poder conservar a su lado, que es lo que más le interesa, aunque no sea la técnica más favorable, porque al final uno se cansa de que lo infravaloren. Existen 2 tipos de técnicas de infravaloración. Una es la explícita, el tú no vales nada, no sirves para nada, no eres nadie, sin mí no eres nada. Esa frase es terrible, sin mí no vas a llegar a ningún sitio, menos mal que te quiero yo, porque nadie te puede querer. No sé si os acordáis, yo soy muy cinéfila, del color púrpura, aquella frase de eres negra, eres pobre, eres mujer, no eres nada, ¿no? Bueno, pues esa sería una de las técnicas de infravaloración que es más propia entre parejas. Pero luego hay otra que es más colectiva, que la podemos ver pues, en el ámbito del trabajo, sobre todo, en el ámbito del colegio y además en ámbitos de los que no somos conscientes, pero que está siempre presente,
por ejemplo, en la política. O, por ejemplo, yo veo mucho, bueno, yo me he visto obligada a ver prensa del corazón y no sé si os habéis fijado en la técnica, pero es un escarnio público. Colocan a un personaje en una esquina y todos los periodistas le rodean y empiezan a increparle, a recordarle sus errores e incluso a faltarle el respeto en algunas ocasiones. Eso es una infravaloración. Igual que la ridiculización pública, el hacer chiste a costa de otras personas, esa manera de ridiculización, a veces pues existe una línea difusa entre lo que es simple humor y lo que realmente es una humillación pública. Bueno, pues una persona que es educada en la autoestima, una persona que sabe aquello en lo que vale y sabe cuáles son sus puntos fuertes y sabe cuáles son sus cualidades. Si alguien se las pone en tela de juicio, no las va a asumir como una verdad, sino que de repente pues lo va a poner en tela de juicio. A lo mejor sigue siendo víctima de maltratador, pero lo va a dudar, va a preguntarse si realmente eso es así. Yo siempre digo que a lo mejor tengo algún tío que desconozco por ahí, que es multimillonario y que ha decidido cederme toda su fortuna. Pues aún así puedo decir que mi mejor herencia la he vivido ya. Y la he vivido ya porque yo he tenido una infancia feliz. Lo que a mí me ha permitido vencer mi relación de maltrato ha sido mi infancia feliz, porque he podido comparar y he podido descubrir que ese presente que yo tenía en ese momento no tiene nada que ver con lo que puede existir, que es una relación feliz, una relación donde se respeta, donde todos los miembros de la familia tienen un valor y tienen un papel y ninguno es más importante que otro. Cuando empieza la relación, justo cuando empieza, se puede detectar de forma interna y de forma externa. De forma interna es muy difícil. La persona que está imbuida en una relación de maltrato, cuando empieza, no sabe que está en una relación de maltrato. Por eso la trampa, por eso la gente no entiende cómo es posible que puedas aguantar determinadas cosas. En realidad tú lo que encuentras es a una persona que de repente te endiosa, incluso cuando te acaba de conocer. Tú no eres alguien que gustas, no eres alguien inteligente, alguien con chispa, no. Eres la persona más importante con la que se ha topado tu maltratador. Eres la cosa más increíble, eres la persona más formidable. No existe una mujer como tú o un hombre como tú. No existe. Y entonces te endiosa de repente. Y a él o a ella, al maltratador, se vende a sí mismo como un desgraciadito o una desgraciadita que le ha pasado algo en la vida. Normalmente suele ser cierto, es decir, pues no se aprende la violencia porque sí, sino porque se ha tenido pues alguna experiencia desagradable o, por ejemplo, sus padres han sido alcohólicos o es huérfano o su pareja anterior fue tremenda. Y entonces, de repente, te conviertes en un dios porque te ha puesto en ese pedestal, pero con la capacidad de salvarle a él. Y ese vínculo es muy, muy atrapador. Es muy difícil de romper. De repente yo soy un superhéroe o una superheroína que puedo salvar a alguien que además me gusta y que además me he enamorado de esa persona. Cuando un enamoramiento es demasiado emocional y demasiado en esos términos, es muy posible que estemos ante por lo menos un manipulador o una manipuladora, yo no descarto. Y luego desde fuera, ¿cómo podemos detectar una relación de maltrato? Pues hay dos cambios importantes en nuestro familiar cuando conoce a un maltratador. El primer cambio se produce en su carácter. De repente ya no es tan alegre, ya
no es tan divertido, de repente lo ves más triste, más apagado, porque además los maltratadores son grandes marchitadores de personas e incluso a veces pues tienen pensamientos que nunca antes habían tenido, o sea, pero además cambios de opinión muy drásticos que no tienen que ver con la persona que fueron, ¿no? Pues por ejemplo, una persona que respeta los derechos de todo el mundo y de repente le ves que suelta un comentario sexista o un comentario xenófobo o racista, ¿no? Que no le pega nada. Bueno, pues probablemente ese pensamiento no sea suyo, sea un pensamiento heredado. Y luego, por otro lado, el cambio que podemos ver a nuestro familiar desde fuera, cuando acaba de conocer una relación, es un cambio de rutinas. Deja de estar con sus amigos, deja de salir, abandona los hobbies que le han acompañado toda la vida. Incluso es capaz de renunciar a esos sueños que siempre ha buscado y que siempre ha querido. Bueno, pues estos cambios muy probablemente nos estén diciendo que la persona que nosotros queremos, nuestro hijo, nuestro hermano, pues posiblemente esté iniciando una relación con un maltratador. Ahí empieza un periplo que es muy difícil de ponerle cotas, de ponerle límites. Y entonces aquí empieza lo que yo llamo la ayuda perfecta, ¿no? Y yo distingo 4 pilares básicos para esta ayuda perfecta. La primera sería escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar. Una víctima de maltrato lo que más necesita es hablar de lo que le pasa. Pero si nosotros le reprochamos, le juzgamos, pues lo que va a recibir es más de lo mismo, porque ya le están juzgando, ya le están reprochando. Entonces esta persona va a hacer un baremo, va a decir, bueno, si mi pareja no hace nada más que insultarme y reprocharme y decirme que hago esto, y luego me siento mal y se lo comparto a mi madre o a mi padre y de repente me empieza a decir que por qué hice esto, por qué hice lo otro, por qué tal, pues ¿qué voy a hacer? Pues si tengo 2 focos airados, uno en cada oído, me voy a desprender de uno, voy a romper el vínculo de uno. El maltratador necesita que su víctima sea lo más aislada posible. Va a intentar romper los círculos más externos, ¿no? Los círculos con los vecinos, los amigos del sexo opuesto, luego los amigos del sexo, pues del mismo sexo. Y luego al final va a querer romper los lazos familiares porque necesita tener a su víctima lo más aislada posible para controlarla. Si nosotros juzgamos o a ella o a él, o digamos a la víctima, o juzgamos al maltratador, lo que estamos es cerciorando o confirmando, mejor dicho, a la víctima lo que continuamente oye de su maltratador, que es que nosotros queremos separarle de él o que queremos, digamos, romper esa relación, que estamos en contra de eso y que queremos romperla. Entonces, lo mejor es escuchar sin juzgar, permitir que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, permitir que hable y que hable con confianza y que se pueda desahogar y que todas sus contradicciones, sus dudas, todo lo que le atormenta, lo pueda decir sin miedo a ser juzgado. Eso es lo más importante. El segundo pilar es comprender. Necesitamos comprender cómo funciona una relación de maltrato. Las fases de una relación de maltrato evolucionan con el tiempo. Empiezan, como decía antes, con un enamoramiento pues muy elevado en el nivel emocional, muy diferente al enamoramiento que conocíamos, que conocemos normalmente, ¿no? Ese endiosamiento. Después, en esa tarta tan dulce, de repente, la víctima se va encontrando gotas amargas. Y esas gotas amargas le hacen dudar sobre sí mismo, le hacen dudar sobre la relación. Pero sigue siendo una tarta demasiado dulce como para romper con ella, como para abandonarla.
Después, poco a poco, se van repitiendo una y otra vez los episodios de violencia y las dudas acaban convirtiéndose en miedo. Si la violencia es física, será miedo a que me pegue. Si la violencia es psicológica, será miedo a que monte espectáculos, miedo a que me ridiculice delante de terceros, miedo a que comprometa a mi familia, miedo a que comprometa a otras personas que no saben nada de nosotros. Luego, de ese miedo se pasa un odio extremo, pero ya se está lo suficientemente atrapado como para no poder salir de esa relación porque hay demasiadas cosas comprometidas, porque se tienen hijos, porque se tiene dependencia económica, porque el otro depende económicamente de nosotros, por una serie de cosas que resulta muy difícil la ruptura. Y finalmente viene una desidia de da igual lo que haga, siempre se va a enfadar. Y si da igual lo que haga y siempre se va a enfadar, pues por lo menos voy a hacer lo que a mí me interesa, lo que yo necesito. Y en ese momento es cuando normalmente la víctima empieza a planear su fuga, ¿no? Empieza a diseñarla, empieza a imaginar qué hacer, cómo averiguarlo. Bueno, pues este proceso lo tenemos que entender y puede durar años. Tenemos que darnos cuenta de que puede durar años y debemos comprenderlo. Si no lo comprendemos, no podemos enfocarlo o acelerarlo o mejorarlo. No podemos ayudar de una manera eficiente. El tercer pilar sería ofrecer soluciones. Todos podemos caer, decía al principio de esta conferencia, pero no todos tenemos por qué ser víctimas. El estatus de víctima implica que no nos podemos defender, que hay alguien más fuerte que nosotros. Pues en realidad no es así. En realidad todos podemos ser igual de fuertes. Lo que necesitamos, como decía antes, son soluciones, son herramientas, son ayudas. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar desde fuera a una persona que está imbuida en una relación de maltrato? Pues desde el respeto, nunca desde la exigencia, le vamos a ofrecer aquellas soluciones de las que estamos provistos. Cuando una persona necesita fugarse de una relación de maltrato, necesita dinero, necesita un hogar, necesita una casa, necesita un trabajo, necesita un apoyo psicológico y necesita un apoyo legal y económico. Y a veces tiene un problema con la custodia de los hijos. Entonces, desde nuestros recursos, por supuesto, no lo tenemos todo, ¿no? Ojalá, pero desde nuestros recursos, el vecino que es abogado, el amigo que le puede ofrecer un trabajo, el no sé qué, desde nuestros recursos vamos a elaborar un plan de fuga. Lo elaboramos con nuestra víctima. Mira, cuando tú decidas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer. El cuarto punto es esperar esperanzado. Nosotros cuando ofrecemos ayuda siempre con la idea de que es la persona, la víctima, la que tiene que tomar la decisión. No somos nosotros. Nosotros no tenemos que apremiar a la víctima a que tome la decisión, porque la víctima necesita que cierta configuración estelar se le una para poder tomar la decisión. ¿Os acordáis que os decía al principio que una víctima es como si estuviera secuestrada, ¿no? Y de repente esa puerta se va abriendo y se va cerrando y entonces pues tiene que estar muy segura de que al salir no va a haber repercusiones, no va a haber consecuencias. Por ese motivo, apremiar, exigir, hacer ultimátums, ese tipo de actitudes, lo único que van a hacer es cerrar el vínculo. No, nuestra actitud tiene que ser la de esperar esperanzados, es decir, cuando tú lo decidas, cuando tú quieras, me llamas y activamos el mecanismo y empezamos a funcionar y generamos esos pasos que hemos decidido previamente a la hora de emitirla, a la hora de diseñar nuestro plan de fuga. Tenemos que tener en cuenta
que ella siempre, o él, la persona, la víctima, siempre anda en un borde que a veces está a punto de saltar, otras veces vuelve, y eso lo tenemos que respetar. Por eso esa puerta se la mantenemos abierta de por vida, siempre, cuando esa persona decida, siempre vamos a mantener esa puerta abierta. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando hay violencia física. Sé que eso es muy difícil, que nosotros vamos a intentar apremiarle, vamos a necesitar que sea rápido, que tome su decisión rápida, porque su vida está en peligro en muchas de las ocasiones. Y para eso tenemos que hacer una especie de, digamos, puerta de fuga, ¿no? Si te urge, si en un momento te encuentras en peligro, me llamas y lo solucionamos. Si no, pues cuando tú digas, cuando tú quieras. La persona víctima de un maltratador físico, de una persona que puede violar su integridad, incluso su vida, pues suele ser más violento en el momento de romper. Con lo cual, cuando nosotros ayudemos a nuestro familiar a que rompa la relación, tenemos que tener muy en cuenta en el momento de separarse de su pareja, que tiene que estar completamente aislado de su pareja y completamente a salvo, y que su pareja nunca sepa ni dónde está, ni cómo acceder a esa persona. Es posible que nuestro familiar vuelva con nosotros y al cabo de los días otra vez vuelva con su maltratador. Nosotros veremos esto, una especie de círculo vicioso, y pensaremos que siempre está volviendo al mismo sitio. Pero en realidad no es este movimiento, en realidad es un movimiento de una espiral. Cuando una persona sufre un maltrato flagrante y vuelve con su pareja después de una ruptura, nunca, y en realidad nunca vuelve al mismo sitio. Y os contaré mi caso personal. Yo hice 3 fugas en mi relación. En la primera fue pues un día que estaba muy harta, era la 1 de la mañana, una discusión enorme, y entonces cogí, sin pensármelo, salí a la calle y de repente me vi a la 1 de la mañana en la calle, sin dinero, sin un sitio donde ir, sin coche, sin nada, y entonces tuve que volver. Cuando volví, pues ya sabía que me hacía falta sacarme el carnet de conducir, que me hacía falta conseguir un coche, me hacía falta mejorar mi situación laboral y me hacía falta, pues además, tener una especie de plan, ¿no? Bueno, pues la segunda vez que pude fugarme tenía lo que yo llamo un kit de fuga, que es una maleta que tuve durante años escondida debajo de una cama con todo lo necesario para huir. A eso yo le llamo el kit de fuga. Tuve además dinero, me pude ir a un hotel, ya me había sacado el carnet de conducir, ya había conseguido un coche y entonces pude perfectamente huir, pero había determinados detalles, sobre todo legales, que no estaban resueltos y tuve que volver. En la tercera vez que pude escapar, pues ya tenía coche, tenía dinero, tenía un buen trabajo, tenía un sitio donde vivir, tenía una amiga que me acogía, tenía un abogado, tenía todas mis cosas apiladas en cajas, porque me había pasado durante mucho tiempo guardando cosas en cajas y solo tuve que guardarlas en el coche y aprovechar una comida de Navidad para poder escaparme. Por lo tanto, siempre animo a los familiares a que entiendan que nunca se vuelve sobre el mismo sitio, que hay que respetar los tiempos de las víctimas y que hay que contemplar todas las cosas que hacen falta para poder escapar. Si no las tiene tu familiar en cuenta, pues entonces planéalas con tu familiar. Y por supuesto, sin decírselo nunca a nadie, que nadie lo sepa. Cuanto menos gente lo sepa, mejor.
y no sé cómo andamos de tiempo, pero o he sido muy rápida o creo que vamos ya bien de tiempo. Pues Pues así es, así es, estamos ya estamos en ya en tiempo. tiempo. Isabel, gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Vamos a pasar a las preguntas, pero antes es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento humano. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia como traductor o traductora de entrevistas en un evento que tendrá lugar en febrero en Los Ángeles. Así que si estás interesado o interesada, escríbenos a contacto@mindalia.com. Pon en el asunto traductor para el evento que tendrá lugar en Los Ángeles en febrero. Bien, repito, es decir, si quieres colaborar con nosotros, ser traductor o traductora de las entrevistas que tendrán lugar en un evento en febrero, en Los Ángeles, ponte en contacto con Mindalia a través de contacto@mindalia.com y pon en el asunto traductor o traductora para el evento de Los Ángeles. Bien, también recordaros que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos que ya han sido publicados. También para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta, ¿no, Isabel? Bien, pues nos dice Yasmín desde México. ¿Cómo se puede olvidar por completo una relación en donde ha habido maltrato? En mi caso, sigo sintiendo mucho enojo conmigo por haberme enganchado. No hay que olvidarla, al contrario, una relación de maltrato hay que recordarla, pero para mejorar. Yo por lo pronto la he utilizado para ayudar y además a mí en ese sentido me ha ayudado muchísimo. Sí que es verdad que muchas heridas permanecen durante muchísimo tiempo. De hecho, yo todavía arrastro algunas heridas. Por ejemplo, soy muy desconfiada, ya no me fío de cualquiera. No obstante, pues eso no quiere decir que sea necesario olvidar, sino que sí que lo podemos transformar en algo positivo, en algo que pueda ayudar a otros. Así que, bueno, pues sobre todo lo más importante es autotrabajarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Y la autoayuda empieza por eso, por hacer una conversión de lo que nos ha ocurrido. Las cosas malas que nos ocurren yo pienso que son grandes maestros. Así que hay que casi, yo sé que es muy conflictivo lo que voy a decir, pero casi hay que agradecerlos, porque nos convierten en maestros. Bien, pues seguimos, dice Claudia desde Colombia. Yo he sufrido mucho maltrato por parte de mi padre y he tenido dos parejas 20 años mayores que yo que han sido también maltratadores. Ahora vivo muy mal con una pareja que además es alcohólica. ¿Qué me puedes aconsejar? Esta pregunta me encanta que me la hayan hecho y te explico por qué. Cuando, cuando nosotros tenemos un progenitor que nos maltrata, recordarás que lo he dicho antes, ¿no? En la conferencia, no somos capaces de hacer una distinción en donde hay una relación, donde hay respeto, con respecto a una relación donde no la hay. Yo tenía una amiga que había sido maltratada por su padre y descubrí que su sistema de selección era tremendo. Ella rechazaba a las personas sanas y se quedaba con las personas tóxicas porque pensaba que de las sanas no se podía fiar, porque no consideraba que esos vínculos fueran reales. Consideraba que detrás de esa bondad quizá hubiera una maldad escondida. Entonces había como cierta desconfianza. Entonces, ese es el motivo por el que yo intuyo, yo no soy experta, pero ese es el motivo por el que yo intuyo que muy probablemente nuestro sistema de selección sea erróneo. Entonces, a esta persona que dice bueno, pues que tiene varias parejas y que esas parejas suelen ser maltratadoras,
Lo primero que yo le recomendaría es que empezara a leer sobre el maltrato, a leer libros relacionados del maltrato. Yo siempre recomiendo El acoso moral de Marie-France Irigoyen, porque es el que para mí es la Biblia, es el que a mí me ayudó a entenderlo. Cuando nosotros entendemos el maltrato, cuando empezamos a ampliar conocimientos, cambiamos de estrato de pensamiento y empezamos a ampliar las miras. Y eso nos permite establecer relaciones más sanas con el tiempo. Así que cuanto más leas sobre el maltrato, mejor. Bien, pues seguimos. Dice Nidia, dice, yo viví maltrato de mi esposo, pero me ha pedido perdón. Hace unos días tuvimos una discusión y se fue a dormir a otro cuarto. Ya son 2 semanas que está ahí. No sé si es correcto seguir con él. Yo no puedo decirle a la gente lo que es correcto o lo que no es correcto. Entiendo por qué me pregunta si es correcto o no. Me pregunta si es correcto porque seguramente en el fondo de su corazón ella entiende que está dándole una segunda oportunidad a un maltratador y que no sabe si ese maltratador pues va a cambiar o no. En principio las personas no cambian por otras personas, cambian en todo caso por sí mismas. Entonces los maltratadores no hacen cambios, con lo cual la vida de maltrato va a continuar. Entiendo que es muy difícil no volver a dar oportunidades, pero sí que animo a esta chica a pensar lo que esa chica me dijo a mí alguna vez, ¿no? Tú estás en el borde del precipicio y en algún momento podrás tomar la decisión. Lo importante no es cuándo vas a tomar la decisión, sino que cuando tomes esa decisión estés preparada. Es decir, lo tengas todo listo, tengas tu maleta hecha, tengas tu casa ya, sepas a dónde tienes que ir, sepas lo que tienes que hacer. No importa que ahora mismo le hayas dado una segunda oportunidad, eso no es importante. Lo importante es que cuando decidas ser feliz, y ser feliz implica ser libre, pues que tengas todo preparado para ese momento. Eso es lo realmente importante. Bien, pues dice Rosa desde España, mi madre le habla muy mal a mi padre y mi padre no sabe qué hacer. Diría que son malos tratos psicológicos provocados por la frustración de ella. ¿Qué puedo hacer como hija? Esa pregunta es complicada. Mm, Hay que tener en cuenta, no sé exactamente qué edad tiene esta chica, pero hay que tener en cuenta que nuestros padres es posible que estén viviendo en una situación en la que la forma de pensar de cómo era una relación sea muy diferente a como la vemos ahora. Ahora vemos que romper una relación es viable, por lo menos aquí en España, ¿no? Y que es posible pues que cada uno siga su camino. A lo mejor sus padres no contemplan esa posibilidad. Yo personalmente siempre pienso que la ayuda debe ir encaminada a la ruptura. Es decir, si queremos realmente ayudar a un familiar a que pues sea feliz, porque en definitiva es eso, debemos ayudarle en la búsqueda de la ruptura. Y bueno, pues ocurre con los padres que a lo mejor en su vida no está contemplada la ruptura. Entonces, a lo mejor podemos ayudar sin, como decía antes, sin juzgar, sin exigir, sin nada, indicándole, mira, cuando tú decidas, papá, cuando tú lo decidas, nos vamos, tú y yo juntos, buscamos un alquiler y así ya tienes una vida. Una vida, pues a lo mejor solo, pero por lo menos sin malos tratos. Sé que esto es súper difícil para ti y para mí, pero cuando tú lo decidas, así lo haremos. Bien, pues seguimos, dice Rocío desde España. ¿Qué salidas tiene una persona que vive con alguien que la maltrata psicológicamente, pero que no tiene recursos para irse y ya tiene 70 años? Yo soy muy optimista y siempre digo lo mismo. Cuando una persona se encuentra en una cárcel, tiene dos caminos. Uno de ellos es llorar por la vida que le ha tocado. Y el otro es cavar un túnel. Y a lo mejor no consigue excavarlo,
no consigues salir, pero en el acto de cavar ya estás haciendo algo diferente por cambiar, ¿no? Yo pienso que la oportunidad viene en cualquier edad y que se le puede ayudar, pero tiene que empezar a cavar el túnel. Y por supuesto, respetar sus tiempos, como digo yo. Y la mejor ayuda es cuando tú me digas, buscamos piso, buscamos una manera de encontrar financiación, preguntamos a un trabajador social a ver qué te puede ayudar. O bueno, en España, vosotros sabéis que en España una mujer puede poner una denuncia y lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente las víctimas les aterra poner denuncias. Entonces, bueno, pues existe el camino rápido y el camino largo. Y el camino largo está siempre en ayudar a la fuga. Bien, pues continuamos. Dicen desde Nicaragua, yo sufro ver que mi hijo es muy apegado a lo material y trato de explicarle que eso no da la felicidad, pero hace comparación entre lo que su padre y yo le damos y siempre su padre es mejor. ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Bueno, puedo hablar como hija, en el sentido de que los vínculos con nuestros padres cambian con el tiempo. Y muchas veces, cuando somos adultos, es cuando entendemos aquello que nos decían nuestros padres que no entendíamos. Cuando lo que antes juzgábamos de una manera rápida, ahora, desde, pues eso, desde la madurez, empezamos a verlo. Yo lo que le animo es que ni se rinda ni trate de hacer comparaciones, sino que muy probablemente con el tiempo ese hijo pueda dar ese cambio brusco. Yo siempre, como digo, soy muy optimista y pienso que ese cambio se puede dar, que cada persona necesita su tiempo y que, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es esperar esperanzados, como decía antes. Sí, pues dice Rosa desde España de nuevo, y sí, mi padre en esta ocasión nunca decide irse. Buena pregunta. Siempre, todos, en algún momento de nuestra vida, por más tiempo que hayamos estado con un maltratador, hay un momento, un punto donde realmente queremos irnos, donde realmente nos hartamos. Siempre ocurre. Y lo dice una persona que durante años decía, es que nunca me voy a poder escapar, es que nunca voy a poder salir, es que nunca voy a poder. Voy a contar un poquito más de cómo fue mi fuga. Recordaréis que dije, bueno, tenía las cajas preparadas, bueno, pues sucedió que en un momento determinado una amiga me dijo, mira, tengo una habitación y si quieres te puedes ir. Y justo en ese momento acababa de tener una discusión. O sea, tenía por un lado el valor y por otro lado la oportunidad. Cuando se está en una relación de maltrato, a veces se tiene la oportunidad, pero no se tiene el valor. No se ha hecho la evolución psicológica adecuada para tomar una decisión. Y otras veces es lo contrario. Se tiene el valor, pero no se tiene la oportunidad. Y entonces, cuando confluyen las dos cosas, ocurre la magia. Cuando la oportunidad coincide con el valor, es cuando nosotros pues tomamos la decisión. Por eso siempre en mi blog siempre animo a la gente a que tenga una maleta preparada, un kit de fuga, para que cuando coja el valor no tenga otra cosa nada más que coger su maleta y marcharse. Pues siempre se toma la decisión, siempre se toma la decisión. Y nosotros debemos invitar a nuestros familiares a pensar que siempre le vamos a esperar, que tarde lo que tarde, siempre vamos a estar ahí con el coche preparado y las llaves puestas para cuando decida tomar la decisión para ayudarle a huir. Bien, pues nos pregunta Catalina desde Chile, si la persona está consciente del maltrato,
¿Por qué cuesta tanto despegarse? Si la persona es libre de irse, si la persona ya se ha ido y el maltratador vuelve con cambios. Tenemos que tener en cuenta que el maltratador utiliza una técnica, yo le llamo la técnica de la bofetada y el ramo de rosas. Y es que primero pega una bofetada y después, cuando lo tienes muy claro, cuando ya quieres romper, cuando has decidido que vas a tomar una serie de decisiones, cuando ya estás tan enfadado que dices, bueno, ahora voy a coger esto y voy a coger, en ese momento viene con un ramo de flores. Es decir, viene con el arrepentimiento, con la promesa de cambio, viene y entonces te desarma. Por lo general existe una zona de confort horrible a la que nos hemos acostumbrado y luego está el miedo a lo desconocido, el qué ocurrirá. Yo conocía, me acuerdo, una chica que me comentaba que le daba pánico ir al cajero. Imaginaos a una persona que dice, bueno, es verdad que el calor del hogar es violento, pero fuera lo que queda es la incertidumbre, el pánico, el qué ocurrirá, el cómo me manejaré, con qué medios saldré adelante. Yo recuerdo que lo que más miedo me daba para salir de mi relación era cómo buscar un alquiler, fíjate. Y ahora me he mudado tantas veces. Después de esta, me he mudado como unas 16 veces. Yo siempre digo que he hecho 16 mudanzas y una fuga. Siempre lo digo en tono de sorna. Y es eso, muchas veces es el pánico a lo desconocido lo que nos frena. Bien, pues nos dicen desde Nicaragua, mi hijo de 9 años golpea a su hermano de 5 años. Siempre le explico por qué no debe hacerlo, pero cuando es recurrente yo pierdo la paciencia y al final acabo golpeándolo. Es muy difícil mantener la paciencia, pero es importante entender que la mejor manera a lo mejor no es dando el ejemplo con lo mismo, sino con otra cosa contraria. La verdad es que para mí es muy difícil responder esta pregunta, pero sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pienso que quien lo ha dicho es consciente de que a lo mejor no es la mejor técnica el utilizar pues, golpes para poder frenar a la otra persona, pero es verdad que es un papel muy difícil de comprender y no sabría dar una respuesta, la verdad. Bien, pues dice Susi desde Argentina, ¿qué lleva a una mujer a justificar el maltrato por parte de su pareja? Pues, en primer lugar, no saber qué es maltrato. Aunque parezca una tontería, muchas veces no sabes que estás viviendo en una relación de maltrato. Y no lo sabes porque hay determinadas violencias que no se enseñan a identificar. Decía antes, por ejemplo, pues la violencia que hay en televisión. Y no me estoy refiriendo a la violencia del cine, sino a esa violencia sutil de, pues por ejemplo, cuando alguien está hablando con otra persona en televisión y le está increpando hasta pues extremos indeseables, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien nos llama para vendernos algo al teléfono y estamos tan cansados que respondemos con mucha violencia. O cuando, por ejemplo, estamos en una ventanilla de atención al cliente y ejercemos la violencia sin ser conscientes. Entonces, ese sería el primer motivo por el que pienso que una persona puede estar atrapada, pero hay muchos motivos. Está el miedo, está la falta de recursos, está la promesa de cambio. O sea, las personas que sufren una duda, una decepción continua, piensan que la otra persona puede cambiar. Y como decía yo antes, nadie cambia por otra persona. En todo caso, cambiamos para nosotros, para mejorar, pero cambiamos para mejorar cuando somos conscientes de que tenemos que hacer mejoras en nuestra vida para ser felices. Entonces, un maltratador siempre está vendiendo la promesa del cambio,
pero esa promesa nunca la va a cumplir porque no es realmente interna, no viene de dentro. Y nosotros no somos psicólogos, no tenemos las herramientas para poder ayudar a esa persona. Por lo tanto, en realidad, la pregunta no es si esperamos o no a que va a cambiar. Sin embargo, dentro de nosotros siempre está la esperanza de que el otro puede cambiar. Hay muchos lazos, como decía anteriormente, visibles e invisibles que atan a una persona a una relación de maltrato. Y hay que romperlos uno a uno. ¿Qué señales de alerta pueden hacer reaccionar a una mujer de que su pareja puede tener episodios de violencia? Buena pregunta. Creo que la principal alerta es si vive en paz. Yo recuerdo que lo que más necesitaba era paz. Yo decía, estoy cansada de tanta discusión, necesito paz. Y el segundo detalle es la felicidad. Si somos infelices. Al principio de la relación se es feliz, como decía en la conferencia, es una tarta, ¿no? Muy dulce, muy agradable, donde somos unos superhéroes que vamos a salvar al desgraciadito o la desgraciadita, que de vez en cuando nos encontramos con píldoras de amargura y entonces empezamos a preguntarnos, ¿lo estaré haciendo? ¿Será culpa mía? Esa es la principal pregunta, ¿no? ¿Estaré haciendo algo mal? Bueno, pues la verdad es que es difícil detectar las señales, pero sobre todo las principales señales están en el hecho de que no estamos bien, de que algo no funciona. Bien, pues dice Lilian desde Argentina, ¿por qué una persona que ha recibido maltratos de niño a menudo se vuelve una persona maltratadora o atrae a personas que la maltratan? También es una pregunta difícil de contestar. A lo mejor un experto, un psicólogo puede dar una respuesta más apropiada. Pero yo tengo mi propia teoría. Mi propia teoría la tengo porque lo he visto, ¿no? He visto un matrimonio en el que pues uno de los progenitores era el maltratador y ese matrimonio tenía 2 hijos y uno decidió ser víctima eterna y el otro decidió ser maltratador eterno. Coincidían con los sexos, es decir, pues el que decidió ser maltratador era precisamente del sexo del progenitor que era maltratador y viceversa. Y en cualquier caso yo pienso que una persona que sufre maltrato elige ser maltratador o ser maltratado porque piensa que no hay una tercera alternativa, porque nunca la ha visto. Ha nacido nada más que con 2 alternativas. O se es violento o se es víctima. Entonces elige un papel, el papel que quiere. Cada papel tiene una ventaja. Por ejemplo, al violento nunca le van a pegar. Y la ventaja de la víctima es que nunca va a tener que pegar. Cada uno tiene una ventaja y una desventaja. Y sin embargo, pues esas personas no saben que existe una tercera alternativa porque nunca la han vivido. Y por ese motivo no pueden elegirla. Bien, pues dice, ¿puede una persona cambiar el comportamiento de otra persona violenta sola sin la ayuda de algún profesional? Es una gran pregunta. Yo no puedo responder a esa pregunta. A lo mejor existe algún caso en la historia del maltrato en el que haya sido así. Pero esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada sería, ¿puedo aguantar todo el tiempo que se necesita para que mi pareja, que es maltratadora, haga un cambio que además tiene que desearlo y que además va a tropezar muchas veces antes de hacer ese cambio y además sin que yo tenga herramientas para poder ayudarle a hacer ese cambio? Yo creo que son tantos parámetros que es tan difícil que se dé que en realidad lo más fácil para esa pregunta sería, mejor decir, ¿no será más interesante romper esa relación e iniciar otra en el que no haya que hacer tantos esfuerzos?
sino que se pueda tener una relación sana con una persona sana. Yo siempre digo, y lo digo por experiencia, existen hombres buenos y mujeres buenas. Existen y están ahí. Y se pueden tener relaciones bonitas con esas personas. Entonces, ¿para qué mantener una relación que nos va a dar sufrimiento? Que sí que es verdad que lo queremos, pero nos va a dar sufrimiento, pudiendo tener una relación que vamos a querer, que nos van a querer y que además no vamos a tener ese sufrimiento. Bien, pues dice Diana desde España, ¿puede haber verdadero amor de parte de alguien que maltrata físicamente? Creo que esa persona está enferma, pero puede sentir amor y no saber gestionar sus emociones. Sí, por supuesto. Es posible. Lo que ocurre es que no saben amar, ni quieren aprender. Por lo menos es lo que yo opino. Ellos no piensan que tengan la necesidad de aprender algo. No creo que necesiten, porque saben que simplemente manejando, controlando, pues tienen todo lo que quieren. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que puedan sentir. Todos sentimos, salvo que alguno sea un psicópata y existe un 1% de la población que es psicópata, todas las demás personas sentimos amor, sentimos odio, sentimos culpa y todas somos capaces de amar. Lo que ocurre es que la pregunta no es esa, como decía yo, la pregunta es ¿cuánto tiempo quiero cederle a la infelicidad? Bien, pues dice Natalia, mi hermana vive en otro país y su pareja la maltrata físicamente. Ella está muy deprimida e incluso ha intentado atentar contra su vida. Ahora su hijo pequeño le dice cosas muy duras. ¿Cómo puedo ayudarla? Es muy difícil esta pregunta, es muy difícil de responder. Pero si yo estuviera en ese papel, lo primero que haría es informarme legalmente de cómo traerla al país. Tenemos que tener en cuenta que tiene una ventaja esa persona y es que su familia está en un país distinto, con lo cual si en algún momento decide romper, va a tener la posibilidad de poner tierra de por medio. Yo siempre pienso que la mejor manera de fugarse de un maltratador es irse a algún sitio donde no sepa ni dónde estás, donde no pueda contactar, donde no pueda... Yo sé que es tremendo lo que estoy diciendo y a lo mejor es ilegal incluso, pero creo que es la mejor opción. En este caso hay muchas cosas en contra. Yo he visto casos que yo misma los veo y me da una impotencia tremenda de personas que ves que están realmente atrapadas en una relación de maltrato. Y esta concretamente lo tiene muy difícil. No obstante, yo no me rendiría. Sería recoger todos los recursos de los que soy capaz. O sea, yo puedo, por ejemplo, informarme con un abogado, puedo reunir dinero, puedo hacer determinadas cosas y después, como decía antes, brindárselas a mi familiar, ¿no? Es decir, mira, cuando tú me digas, hacemos esto, esto, esto y esto y esto, pero lo primero es recabar información de qué puedo hacer yo, ahorrar dinero, consultar con personas expertas, contactar con asociaciones que se encarguen de casos difíciles como este, seguramente que en el 016 le pueden dar bastante ayuda. Y eso es lo que yo haría. Lo primero, lo que he indicado, recopilar toda la información posible. Y segundo, brindársela al familiar. Bien, pues seguimos. Dice Isabel desde España, ¿los maltratadores sienten culpa? También es una pregunta complicada. Pero yo pienso que lo que decía antes con respecto al amor se puede aplicar a la culpa. Es posible que sientan culpa, pero no la van a utilizar, no la van a expresar abiertamente. Esto es muy importante y lo digo desde mi experiencia. Nunca van a reconocer el daño que te han hecho. A lo mejor te piden perdón para que no te vayas,
pero normalmente cuando una persona rompe la relación, y lo digo porque a mí me ha ocurrido, ¿no? Cuando una persona rompe la relación, lo que quiere es que el otro reconozca el gran daño que le ha hecho. Y ese reconocimiento nunca llega, nunca llega. Es mejor vivir sin esperarlo. Si sienten culpa, pues a lo mejor sienten culpa o a lo mejor no. No lo sé, imagino que depende del caso. Pero la culpa de ellos no nos sirve para nada. En todo caso, para sentirnos atrapados. Y lo mejor es no contar con esa culpa. Bien, pues dice Florencia, ¿cómo se debe actuar en una separación de un maltrato psicológico cuando se tienen hijos en común? Es una pregunta muy difícil de responder. Además, no sé si creo que me has dicho desde España, ¿no? No sé si es desde España o no. Es mucho más difícil en España, mucho más difícil para No un... pone el país, solamente pone su nombre, Florencia López. Bueno, para un hombre en España es mucho más difícil que para una mujer. Eh, Cuando hay hijos de por medio, lo primero que hay que hacer es informarse de cómo se puede efectuar una fuga con los hijos. Yo siempre pienso que los hijos son innegociables. Los hijos tienen que irse con la víctima, siempre. ¿Por qué? Porque el maltratador siempre la va a pagar con los hijos y por lo tanto tenemos que protegerlos del maltratador. Pero ¿qué ocurre? Que ahí está la ley de por medio y la defensa de los derechos de los hijos. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse de cómo puedo hacer para fugarme de mi maltratador o de mi maltratadora con mis hijos, sin perderlos de vista. Y esa es la pregunta que se tienen que hacer y la pregunta que se tienen que responder. Cada país tiene un sistema legal diferente. Entonces, a esta persona, al no indicar el país, no le puedo explicar. Tampoco tengo conocimientos legales como para poder dar una respuesta. Pero sí que tengo que indicar que los hijos tienen que irse con la víctima siempre, porque son una baza muy golosa para manipular a la víctima. Por lo tanto, no podemos permitir que se queden con el maltratador. Bien, pues dice Stefabi, desde Francia. Dice, a veces tratamos de ayudar a amigos que están siendo maltratados, pero en ocasiones nos sentimos decepcionados. ¿Qué podemos hacer para evitar desmotivarnos? Es es muy fácil sentirse decepcionado por lo que he dicho antes, ¿no? Porque muchas veces, bueno, para una víctima es muy difícil tomar una decisión y encima cuando la toma, a veces vuelve. Pero, como decía antes, nunca se vuelve sobre el mismo sitio, siempre hay una evolución. A lo mejor no es la evolución tan rápida como desearíamos, pero siempre la hay. Yo creo que la postura del amigo debería ser, aquí estoy para cuando tú decidas y no tengo ninguna prisa. Toma esta ayuda cuando realmente la necesites. Y si tu maltratador te exige que no hables conmigo, no pasa nada. Tú y yo hablaremos a sus espaldas sin que él o sin que ella se enteren. Y os voy a contar un caso personal de un amigo. Yo, pues lo primero que hice es perder todos mis amigos masculinos. Me obligó a deshacerme de todos ellos. Y uno de ellos con especial dolor porque tuve que hacerle mucho daño. Y pasaron, pasaron todos los años de la relación. Pasaron unos cuantos años más y después yo localicé a esa persona, la busqué y por fin... Bueno, parece que tenemos una incidencia con la conexión de nuestra invitada. Vamos a solucionarlo unos segunditos y estamos con vosotros de nuevo.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros de nuevo nuestra invitada y le vuelvo a dar la palabra. Puedes Eh, continuar, Isabel. ya con la caída no recuerdo qué es lo que estábamos hablando. La última pregunta había sido sobre la desmotivación cuando uno intenta ayudar a otra persona. Ah, sí, estaba invitando a la persona, como decía antes, a esperar, siempre esperanzado. Es decir, esperar a que en algún momento pueda tomar la decisión. Y la va a tomar, estoy segura de que la va a tomar. En algún momento te necesitará. Entonces, pues mantente a la espera. Yo sé que es muy difícil y yo sé que cuando se trata de un amigo, pues a lo mejor requiere de nosotros una paciencia que a lo mejor no tenemos. Pero, pero os aseguro que si mantenemos esa espera, al final te lo agradecerá. Bien, pues continuamos con Clara desde Perú. ¿Cómo definirías la violencia? ¿Dónde está el límite entre una discusión de pareja o el inicio de una violencia verbal? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Esa pregunta es súper complicada de responder, pero yo siempre digo lo mismo, no importa que se llame violencia, da igual, ni importa que pongamos la etiqueta de maltratador o de maltratadora a nuestra pareja, en realidad da igual, lo único que importa es cómo nos sentimos nosotros. Si nosotros nos sentimos muy infelices, pues ¿para qué continuar? Si nosotros estamos bien, pues, y bien no es, es que es muy bueno salvo cuando tiene estos fallos. Si no tuviera estos fallos sería perfecto. Bueno, pues muchas veces enmascaramos esos fallos y cuando realmente pues lo que estamos haciendo es autoengañarnos. Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, sabemos cuando realmente estamos siendo felices o cuando realmente nos están haciendo un daño irreparable. Bien, pues dice Miriam, ¿y cuándo el hijo decide irse con el maltratador? ¿Cómo podría recuperarse? Esperar esperanzado, siempre. Decir, en el momento que nosotros detectamos la relación, podríamos decir, mira, yo sé que ahora mismo tú no lo puedes ver, pero yo intuyo por esto y por esto y por esto, porque ya no eres la misma persona, porque no te puedes relacionar con tus amigos, porque lloras continuamente, por tal, intuyo que estás con una persona maltratadora. Yo sé que tú no lo puedes ver, porque a lo mejor estás muy enamorado, y yo te voy a esperar todo el tiempo que tú necesites, pero cuando tú me lo digas, cuando tú decidas, iniciamos la separación, la ruptura, y yo te voy a apoyar en lo que me necesites. Y no tengo prisa, tómate el tiempo que necesites. Y siempre, siempre, siempre vas a tener esa puerta para cuando lo necesites. Creo que esa es la mejor postura, aunque sea tan doloroso, porque yo sé que un padre que ve sufrir a su hijo, pues sé que es muy difícil, pero es que si apretamos, si exigimos, si ponemos ultimátum, es posible que corte el vínculo con nosotros y entonces ya no le estaremos brindando una ayuda eficaz. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Rosario desde España, ¿usted cree que uno debe irse sin decir absolutamente nada? Uy, Tengo 58 años, sí, un segundito, tengo 54 años, perdón, 58 años, extranjera, no me han golpeado, pero cada ofensa hiere más y tengo mucho dolor dentro de mí. lo mejor es irse sin avisar. ¿Por qué? Porque cuando avisamos es posible que nos tiren por tierra nuestros planes. Así que creo que es una buena idea. Lo mejor es irse sin avisar. Yo recordaréis que lo he dicho, en una comida de Navidad pedí 2 días de mudanza en el trabajo y sin que mi pareja lo supiera, llené mi coche de las cajas que ya tenía preparadas y con mi maleta, mi kit de fuga, y me marché y desaparecí. Y nunca supo dónde estuve, nunca lo supo. Lo mejor es eso,
irse sin avisar y, a ser posible, como digo yo, contacto cero, que no sepa nada, porque lo primero que va a hacer es intentar volver a embaucarte. Si le contestas a sus mensajes, a sus llamadas telefónicas, lo primero que va a hacer es embaucarte. Como tú ya estás cansado, vas a negarte, no vas a querer continuar. Entonces, el siguiente paso es actuar con violencia. Y por ese motivo pienso que es el momento más vulnerable de una víctima, sobre todo si el maltratador es un maltratador físico. Pero es que muchas veces los maltratadores psicológicos, en un momento de desesperación, pueden llegar a ser físicos y pueden hacerte mucho daño. Y el momento de más vulnerabilidad es el momento de huir. Por lo tanto, donde no sepa dónde estás, donde no te pueda contactar, contacto cero, incluso cambia de teléfono y, por supuesto, sin avisar, sin planes, es lo mejor. Bien, pues muchísimas gracias, Ana Isabel, por todas tus respuestas y por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Perú, Italia, México, España, Colombia, Argentina, Uruguay. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que este vídeo lo podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar algunas ideas, también para darle a me gusta y para compartir este vídeo en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, como digo, sobre todo gracias a vosotros, para mí esta es una gran oportunidad, especialmente porque, bueno, solamente decir una cosa es que cuando yo estaba en una relación de maltrato juré que si algún día conseguía salir ayudaría a otras personas. Así que vosotros estáis brindándome la oportunidad de poder ayudar y para mí es pues cumplir con mi promesa, con lo cual pues os estoy tremendamente agradecida. Gracias a ti por venir a compartirlo todo, por venir a compartir tu experiencia. Bien, pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.